Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. La opresión es cómplice de la opresión. De participación en el PIB mundial. Les damos la más cordial bienvenida a Vértice Internacional. Soy Rina Musali y ya estamos listos para presentarles un nuevo programa sobre el acontecer global. El mundo trae consigo una noticia arrolladora: la proclamación del califato islámico por parte de ISIS, una noticia que está posiblemente relacionada con la desintegración y mayor balcanización de Irak. Este grupo de sunitas radicales que alguna vez formó parte de Al-Qaeda en Irak. En el día de hoy revisamos tres aristas: la guerra sectaria en Irak, el avance innegable de ISIS y los desafíos para la diplomacia de Barack Obama y el mundo occidental. En la segunda parte de este programa, un recuento legislativo de carácter internacional, y en nuestro segmento migratorio, los desplazamientos humanos que se están dando en Irak a consecuencia de los avances del ISIS. Acompáñenme. El Estado Islámico de Irak y el Levante, o ISIS, por sus siglas en inglés, se conformó oficialmente en abril de 2013 y es una fusión entre el Estado Islámico de Irak, vinculado a Al-Qaeda, y un grupo yihadista rebelde de Siria, el Frente al-Nusra. Esta organización armada ha pasado por numerosas etapas y ha tenido distintos nombres, en tanto que su crecimiento le ha hecho pasar de ser un grupo terrorista a poder establecer una estrategia guerrillera, llevándole a conquistar y controlar varias localidades y territorios como Mosul, Faluya o Raqqa, siendo considerada esta última la capital de dicho estado no reconocido. ISIS se caracteriza por su severa interpretación del Islam y su violencia brutal contra los chiitas, al ser sus miembros de fe suní, cuyo objetivo declarado es expandirse por Jordania, Israel, Palestina, Líbano, Kuwait, Turquía y Chipre. El grupo extremista supo aprovechar la coyuntura de la guerra civil siria y expandirse por gran parte del territorio del país, declarándose como Estado Islámico de Irak y el Levante. Sin embargo, ante su extrema violencia y la preocupación de la comunidad internacional, el resto de ligas rebeldes como el Ejército Libre Sirio, el Ejército de los Mujahidines y el Frente Islámico emprendieron una lucha contra ellos. El 29 de junio de 2014, con motivo del comienzo del mes del Ramadán, el portavoz de ISIS, Abu Mohammed al-Adnani, declaró la intención del grupo de crear un califato o monarquía absoluta bajo su liderazgo que se extienda por todo el mundo musulmán. Su objetivo es crear un dominio islámico que borre las fronteras entre el Mediterráneo y el Golfo Pérsico, al tiempo de condenar a muerte a los musulmanes chiíes por considerarlos herejes. Con esta intención, el movimiento fue renombrado como Estado Islámico, prescindiendo de la mención a Irak y Siria y en referencia a su voluntad de expansión. Hablar de Irak nos obliga a remitirnos al pasado histórico, pero también al pasado reciente. Un berenjenal que no se puede entender sin la invasión y posterior ocupación que hizo Estados Unidos de Afganistán como producto de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos. Frente a la guerra en Irak, una guerra que hay que recordar fue completamente ilegal, unilateral y preventiva, que no fue observada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ni por el derecho internacional, y en donde tampoco se encontraron armas de destrucción masiva. Lo que sí logró Estados Unidos fue deponer a Saddam Hussein, pero hay que recordar que en algún momento este dictador sí pudo domar y controlar todos los distintos intereses de los grupos étnicos y religiosos que hoy parece ser algo ingobernable. Irak, como muchos otros países del planeta, es una invención en el sentido en que son fronteras establecidas por las potencias coloniales que muchas veces van a agrupar comunidades de seres humanos que no necesariamente tendrían que coexistir dentro de una misma entidad política. Creo que está apelando a que en efecto Bagdad fue la capital del Imperio Islámico alrededor del año 1000.
es decir, el Imperio Islámico se turnaba entre Bagdad y Damasco. Entonces, por un lado están apelando a una historicidad que pese a todo, estos personajes conocen. Sin embargo, pues sí resulta evidentemente contraproducente en el mundo contemporáneo la posibilidad de un califato que desde luego supondría una unidad del mundo árabe musulmán que no existe. Por tanto, ¿quién va a dar la legitimidad a ese supuesto califato? La partida de Estados Unidos en Irak dejó un saldo aberrante. Un clima de inseguridad, violencia y crispación política que han abonado a una guerra civil y nublado una y otra vez las supuestas aspiraciones democráticas de Washington en un país donde reinan los divisionismos tribales y sectarios. De entrada, la invasión incitó al surgimiento de ISIS en 2003 y legó niveles desconocidos de violencia y de atentados terroristas que terminaron por aglutinar un sentimiento de odio contra la todavía superpotencia. El fiasco de la guerra, que no dejó menores condiciones para la inclusión y el desarrollo económico, que terminó con la retirada de tropas de Estados Unidos, y un vacío que no ha podido ser llenado por la política exterior de Barack Obama y el mundo occidental. El caso particular de Irak, vamos a tener un país que es de mayoría chiita. Recordemos que el chiismo es una de las dos ramas mayores del Islam, ¿no? Son chiitas y sunitas. Entonces, Irak tiene una gran mayoría de chiitas, tiene una importante minoría de sunitas, tiene una también muy importante minoría de kurdos. El caso kurdo es muy emblemático en este sentido porque los kurdos se van a ubicar en al menos 5 países diferentes, o sea, 5 de estos estados modernos, ¿no? Bueno, una parte importante del Kurdistán está dentro de las fronteras de Irak y también tiene, por supuesto, una minoría todavía más pequeña de cristianos. El problema es tan confuso que Estados Unidos fue a Irak a terminar con Saddam Hussein y a terminar con el dominio de los sunís. Es el grupo suní, el grupo que supuestamente Estados Unidos había controlado para que el poder pasara a los chiíes. Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces, no es verdad todo lo que nos han dicho los medios internacionales. Es decir, los sunís no fueron desplazados o cuando menos colocados en una posición pues de difícil movimiento, porque si no, no es explicable por qué ahora los sunís vuelven a tener una fuerza que supuestamente había sido completamente delimitada. El problema de la identidad nacional y de la guerra sectaria hacen prácticamente imposible gobernar a este país de sumas variables. Los aprietos asociados a la construcción del Estado ha sido un enorme desafío. Un país que lucha por crear instituciones como el Ejército y la Policía Nacional, que supuestamente deben blindarse de los intereses particulares y atomizados de los grupos religiosos y étnicos y de resistir la disuasión de los actores no estatales. La misma sectarización de la sociedad ha complejizado la política y la matemática electoral. Las elecciones de abril del 2014, en las que resultó reelecto Nouri al-Maliki por tercera ocasión, dieron cuenta del sistema multipartidista que se desarrolla al calor de los frentes confesionales y religiosos. En Irak existen más de 250 entes políticos con diferentes ideologías y pertenencias que se engloban en 5 principales coaliciones de gobierno. Estos grupos tribales, estos clanes, estas diferencias entre las etnias religiosas hacen muy difícil construir
en primera instancia, un Estado, ¿no? Y el problema de la formación del ejército y de la policía, pero también entonces con todo esto tenemos atrincherado una identidad nacional que no termina de surgir, es decir, muy localista, ¿no? Para que un Estado-nación funcione, y esto es válido para Europa o para América o por supuesto para Medio Oriente o Asia, el Estado tiene que ser lo suficientemente fuerte y sólido, por un lado, para conservar el monopolio de la fuerza, que es una de las partes fundamentales del Estado. Y en segundo término, para realmente incorporar a las distintas fuerzas, a los distintos grupos, tanto políticos como religiosos, étnicos, sectarios, dentro de un mecanismo eficiente de gobierno. De otra forma, estos grupos empiezan a reclamar lo que consideran no les está siendo dado, y esto puede a veces generar sentimientos nacionalistas o independentistas por parte de ciertos sectores, o bien reclamos de otra índole que pueden terminar en confrontaciones. Irak no se puede desentender de los cálculos racionales que hacen las potencias globales y regionales sobre su futuro. Es un país ubicado en el corazón de Medio Oriente que siempre ha sido disputado por los apetitos geopolíticos de otros. Desde la caída de Saddam Hussein y la llegada de gobiernos chiitas favorecidos por Estados Unidos, Irak se colocó en el circuito geopolítico de Irán, una situación que lo obligaron a conectarse con otros actores aliados para favorecer la construcción chiita regional, como el régimen alawita de Bashar al-Assad en Siria y el grupo Hezbollah en Líbano. En otras palabras, la guerra sectaria entre chiitas y sunitas en Irak refleja la batalla entre Irán y Arabia Saudita. Estas tensiones se están dando entonces entre Irán y Arabia Saudita, es decir, el chiismo que tiene como gran cabeza a Irán, ¿no? Y los sunitas, que de alguna manera está Turquía, están las monarquías del Golfo, pero Arabia Saudita que posiblemente está financiando al mismo ISIS. Es correcto. Mira, aquí hay que verlo así. Tienes una confrontación entre titanes que va a tener una connotación religiosa. El pleito entre Arabia Saudita e Irán no es exclusivamente un pleito religioso. Sin embargo, va a tener una connotación religiosa o se entreteje con este factor que estás mencionando tú. Estás hablando de dos potencias emergentes con vastos recursos petroleros, con una capacidad geopolítica importante y con círculos de influencia, cada una de ellas sobre su región. Y si es cierto, en el caso de Arabia Saudita va a representar el centro del poder sunita y en el caso de Irán vamos a ver el centro del poder chiita, ¿no? Entonces, Arabia Saudita va a encontrar en Siria, en la guerra civil de ese país, un terreno muy fértil para mermar o cortar el círculo de influencia de Irán. Recordemos que Siria, un país de mayoría sunita, es gobernado por una minoría alawita, pero el alawismo es una subsecta del chiismo. Entonces podríamos decir que los alawitas chiitas, aliados con Irán, tienen esta influencia hacia Irak, que es un país de mayoría chiita, Siria, con los alawitas dominando, hasta el Líbano, donde hay una minoría chiita importante y donde está la milicia libanesa financiada y armada por Irán. El lugar que en este momento vuelve a llamar la atención mundial es el norte de Irak, donde están los yacimientos petrolíferos más importantes del mundo después de los de Arabia Saudí. Es decir, la toma de Mosul no significa solamente el triunfo de una rama del Islam sobre la otra. El problema creo que tendríamos que enfocarlo a lo mejor no tanto desde la perspectiva religiosa, sino de nuevo la postura de los intereses económicos a los que están apelando las grandes potencias del mundo y los emergentes que tienen ahí Arabia Saudí como un elemento fuerte que va a tomar algunas decisiones. A este acertijo político, étnico, religioso se le debe de sumar otra preocupación de gran calado
global, regional y local. La proclamación del Estado Islámico por parte de los yihadistas y de los sunitas más radicales de ISIS, es decir, esta célula que ha derivado de Al-Qaeda en Irak y que hoy se presume más sanguinaria y mucho más radical que aquella transnacional comandada por Osama Bin Laden. Hemos visto en las últimas semanas que estos sunitas más religiosos y fundamentalistas se sienten marginados de la vida política y social tanto en Irak como de Siria, lo que los lleva a intensificar una guerra de odio contra la comunidad chiita. Y ante las elecciones celebradas en este año en abril en Irak, aquí la pregunta es si habrá negociaciones para deponer al primer ministro Nouri al-Maliki, quien se religió con el objetivo de favorecer a un líder menos sectario y más inclusivo. El que se haya proclamado un califato en el norte de Irak. Creo que el problema es, cuando menos, tiene uno que dudar sobre la seriedad de este planteamiento, en la medida que el califato está abolido desde el final de la Primera Guerra, la Gran Guerra, que además estamos conmemorando ahorita los 100 años de su comienzo. Al finalizar la Gran Guerra, el califato, que en ese momento estaba en Estambul, en Turquía, fue eliminado. El hecho de que en el momento actual se vuelva a replantear resulta pues casi absurdo en pleno siglo XXI. ISIS, este Estado Islámico de Siria y de Irak, que hace 2 días, el 29 de junio, se proclama el califato islámico. ¿Qué es eso? Primero, el grupo. Hay que entender que estos grupos en realidad muchas veces proceden de grupos anteriores y entonces su composición es enormemente compleja. El caso de ISIS anteriormente se llamaba ISI. ISI es el Estado Islámico de Irak. No tenía el nombre Siria o Levante, para ser más precisos, el término es Al-Sham en árabe, que representa Siria, pero que quiere decir Levante, ¿no? En realidad. Este Estado Islámico de Irak formaba parte, era uno de los grupos pertenecientes a Al-Qaeda en Irak, una organización paraguas que tenía bajo su cobertura una gran cantidad de subgrupos. Y bajo el comando de Al-Qaeda en Irak, ISI llevaba a cabo operaciones de insurgencia, ataques terroristas, etc. La lucha de ISIS incluso está más allá de este descontento propiamente Irak. Lo que pasa es que se va a entretejer con él, ¿no? Vamos un corte y cuando regresemos centraremos nuestra atención en los tejes y manejes alrededor de este Estado Islámico que ya se ha proclamado en Siria y en Irak. Volvemos. En Islam, la justicia es una base. La justicia es una base. El 29 de junio del 2014, el mundo amaneció con una noticia arrolladora: la proclamación del califato islámico por parte de ISIS, esta organización que en algún momento formó parte de Al-Qaeda en Irak y que ahora eclipsa su trabajo y cuestiona también sus resultados. Para este grupo de insurgentes y de rebeldes sunitas y extremistas, ya no se validan las fronteras actuales y por el contrario se requieren resultados mucho más agresivos y más rápidos, por lo que lo hacen divorciarse de Al-Qaeda. Lo que estamos viendo en estos últimos días y semanas es que hay 3 grandes factores que se están desplazando con esta coyuntura. De alguna manera, un cambio en el balance del poder del yihadismo, todas las grietas que se están dando al interior de Al-Qaeda y también la ambición de la nueva generación
de yihadistas en el mundo islámico. Las proclamas de Osama Bin Laden pues tenían mucho que ver con la idea de la creación de un Estado islámico, ¿qué quiere decir esto? El respeto de la Sharia, es decir, el regir la normatividad fundamentalmente por el Corán y las lecturas consideradas dentro de su marco. Esto es algo que sin duda estos que se apodan o que se llaman del Estado Islámico están considerando. Al-Qaeda en Irak va a tener un enorme debilitamiento porque es combatido fuertemente por parte de las tropas norteamericanas, por parte del ejército de Irak, por combatientes chiitas dentro de Siria y por lo tanto el debilitamiento de Al-Qaeda en Irak comienza a partir del 2007, 2008 en adelante. Y así queda sin terminar del todo. Vamos a ver ataques terroristas en Irak muy notables, pero vamos a ver que específicamente el grupo ISI va a encontrar en la coyuntura siria una guerra civil que empieza en 2011, un terreno muy fértil para sus operaciones. Entonces ISI se va a transformar en el Estado Islámico de Irak y Siria, todavía aliado con Al-Qaeda, penetra la guerra civil en Siria. ¿Podrá ISIS convertirse en un actor de mayor peso que Al-Qaeda? Ahora el movimiento yihadista global deberá rendirle culto al califa Ibrahim, el nombre otorgado al líder supremo de ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi. Hay varias razones de la irrupción de ISIS en la agenda global. Una de ellas está relacionada con la tercera victoria que consiguió Nouri al-Maliki en las elecciones de abril de este año. El primer ministro que se ha ocupado más por instaurar un gobierno sectario que incluyente y de carácter nacional. Los sunitas, además de sentirse marginados en un país de mayoría chiita, no olvidan la respuesta violenta y militarizada que el gobierno de Nouri al-Maliki les propinó con las protestas sociales que estallaron en diciembre del 2012. Los sunitas que han pedido una y otra vez la dimisión de al-Maliki y que ahora encuentran con ISIS una oportunidad para cambiar el status quo. Al-Qaeda tiene un afiliado en la guerra civil siria que se llama el Frente Al-Nusra. Es un frente local sirio que reclama sus lazos con Al-Qaeda. ISIS sale y dice: declaramos la fusión entre Al-Nusra e ISIS, un frente que fue financiado y formado por nosotros. En ese momento se para la dirigencia de Al-Nusra y dice: no es cierto, nosotros somos un frente local y no estamos fusionados con ISIS de ninguna manera. Entonces Baghdadi, el líder de ISIS, dice: por supuesto que sí estamos fusionados. Entonces viene al-Zawahiri, el líder de Al-Qaeda central en Pakistán, y dice: desconozco esta fusión. Y entonces ISIS dice: sí, pues desconozco las órdenes de al-Zawahiri, de Al-Qaeda, y ahí empieza el distanciamiento, que va a culminar eventualmente a lo largo de fines del 2013, principios del 2014, con enfrentamientos de ISIS contra Al-Nusra en Siria. ¿Cómo solventar los intereses entre África del Norte musulmana, Medio Oriente musulmán, la península arábiga musulmana? Es decir, no hay, y bueno, para no irnos hasta Indonesia y a todos estos grandes países musulmanes que sin duda están completamente alejados ahorita de la dinámica que este grupo ha planteado. Es un golpe mediático principalmente a lo que han apelado, porque en todo caso el califato, como se sabe, es posible si lo encabeza un descendiente directo de Mahoma, lo cual en este caso, pues Abu Bakr y todos ellos no es probable que pudieran demostrar una ascendencia directa. Bajo una interpretación ortodoxa del Islam,
ISIS tiene como meta suprema establecer un califato islámico en las regiones de mayoría sunita en Irak y Siria para consolidar la zona del Levante islámico, cuyo objetivo declarado es expandirse por Jordania, Israel, Palestina, Líbano, Kuwait, el sur de Turquía y Chipre. El grupo sunita extremista ha sabido aprovechar la guerra civil en Siria para materializar avances territoriales que preocupan a muchos. En Siria controla ciudades como Homs, Azaz, Abu Kamal y Raqqa, esta última considerada su capital, y en Irak ya ha tomado Mosul, la segunda ciudad más grande del país, además de Fallujah, Ramadi, Tikrit, Samara y Baiji, entre muchas otras, pero esta última ciudad también alberga la más grande refinería de petróleo en Irak. Ahora, la amenaza es por la toma de Bagdad y Jordania también, hay que decirlo, está siendo sumamente vulnerada con la conquista de Rutba, la población iraquí más cercana a la frontera con Jordania. Cuando hablamos de la zona del Levante, platícanos un poquito a la audiencia del canal del Congreso de qué países estamos hablando o de qué regiones realmente es su meta conquistar pues más territorio y avanzar, ¿no?, con la anuencia de las poblaciones. Así es, toda esta luna, si la quieres llamar así, esta luna sunita que abarca territorio de Siria, abarca territorio iraquí, ¿no? Hasta cierto punto, incluso cierto pedazo de Turquía. Sí, el Líbano, no sé si el Chipre. Líbano, en cierto momento incluso pedazos de lo que era Palestina. Israel. Anteriormente, sí, o lo que actualmente es Israel. Una gran parte de todo eso era conocido como el Sham o el Levante. Entonces, el Estado Islámico de Irak y Levante pretende un Estado Islámico, pretende tener parte de este territorio, bueno, esa era por lo menos su meta hasta antes de la declaratoria del califato. La meta era tener un pedazo de territorio que atravesara las distintas fronteras de estos países para formar un Estado Islámico en toda esa región. Si en efecto es el grupo que ha estado asediando tanto al gobierno de Bashar el-Assad en Siria, entonces creo que sí habría que ver los vínculos con Arabia Saudí y otras naciones de ese mundo. Pero igualmente habría que considerar si es factible que la intervención de Estados Unidos esté también por ahí. Esto no quiere decir necesariamente que sea un problema de gobierno, pero sino de otros intereses que surjan de Estados Unidos mismo. Y ante los avances significativos de ISIS en Siria y en Irak, ¿quién está financiando sus actividades? El primer ministro Nuri al-Maliki ha acusado a Arabia Saudita de ser el principal financista de los rebeldes sunitas, que ahora presumen más fortaleza que el mismo Al-Qaeda. Se advierte que el apoyo moral y financiero proviene de los estados petroleros del Golfo Pérsico, como Arabia Saudita, Kuwait, Omán, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, quienes a través de fundaciones religiosas buscan promover el wahabismo, la interpretación más estricta del Islam, y luchar en contra del régimen sirio de Bashar al-Assad. Otros advierten que ISIS recauda impuestos en las ciudades que controla y que se ha apoderado de campos petroleros con sus victorias crecientes, es decir, ya no necesariamente depende de las donaciones de los países del Golfo. El gran fortalecimiento de ISIS se da esencialmente en Siria y gracias al combate que lleva a cabo en Siria, gracias, lo mencionabas tú hace unos minutos, le va a caer el financiamiento, quieras que no, le va a llegar el financiamiento de Arabia Saudita, de Qatar,
porque supuestamente estaban financiando la rebelión siria, pero parte de la rebelión siria es ISIS. ISIS va a combatir en contra de grupos rebeldes laicos y de otros grupos islamistas, capturando su armamento, capturando sus provisiones y capturando recursos. Entonces, conforme iba avanzando o se iba desarrollando la guerra civil siria, ISIS se iba fortaleciendo. Ahora, más fortalecida ISIS, regresa a Irak, o sea, procede de Irak, llega a Siria, regresa a Irak. Y ya quieren llegar a Jordania, están Claro, cerca de porque Jordania. Ahora el tema es que al declararse una especie de califato global, un poder que va a tener dominio sobre todo el mundo islámico, entonces la idea es expandir el territorio. Por supuesto, irían hacia Palestina, hacia Jordania, hacia muchos otros países, a través de, además de posibles operaciones a través de sus miembros en otros países musulmanes. De acuerdo con los medios, el presidente Bashar el-Assad en Siria habría caído hace casi 2 años y sin embargo no ha caído, en parte precisamente porque esta fuerza del islamismo radical con vínculos al Qaeda, que el presidente Bashar comenzó a decir desde el inicio de la guerra en Siria, es este grupo el que está aquí, son terroristas a los que hay que delimitar, y todos los medios internacionales a golpear a Bashar de que eso era completamente falso. Ahora esto pareciera darle un poco la razón, que en Siria se estaba armando o integrando un grupo cuya finalidad estaba, cuya finalidad rebasaba las fronteras de Siria y no se quedaba solamente en ese país. El ascenso espectacular que ha tenido ISIS en Siria y en Irak ha levantado la aspiración independentista del Kurdistán iraquí. Una coyuntura sumamente bien aprovechada por parte de Barzani, el presidente de la región autónoma del Kurdistán iraquí, quien ya ha convocado a un referéndum en los próximos meses para que la población de esta región decida el futuro de este territorio. Pero las potencias globales y occidentales permitirán este desgajamiento mayor en Irak, casi un colapso total, siendo que Irak tiene un rol preponderante en el mercado internacional del petróleo y que es el país en el 5º lugar con las reservas probadas de crudo. Estamos ya viendo prácticamente la amenaza de la balcanización de Irak. Es una posibilidad, se ha hablado de ella, tenemos décadas hablando de ella, pero más recientemente en el contexto en el que nos encontramos en este momento, vemos como el Kurdistán iraquí, y hay que ser muy específicos, específicamente esta parte dentro de Irak del Kurdistán, está aprovechando la coyuntura, un estado debilitado notablemente, demarcó inmediatamente su zona de contención, podríamos decirlo así, para marcar el hecho de que ISIS no penetre en esa zona de contención, en Kirkuk específicamente, y entonces en la coyuntura actual muy posiblemente veamos un sentimiento nacionalista que está aflorando y que muy probablemente termine con deseos de una más clara independencia. Esto no necesariamente va a ser apoyado por la comunidad internacional, ni mucho menos por aquellos países que también tienen una situación kurda dentro de sus propias naciones. Estamos presenciando un enorme debilitamiento del Estado iraquí, que ya era un Estado débil, pero que ante la coyuntura actual presenta un mayor debilitamiento y por lo tanto el aprovechamiento de la coyuntura por parte de los kurdos iraquíes. Entre los aliados fundamentales de Estados Unidos se contaron los kurdos, y los kurdos son los digamos, posesionarios legales de la región del norte, Tikrit, etcétera, donde se encuentran aproximadamente más de 100,000 millones de barriles de petróleo probable, ¿no? Creo que hay que reconsiderar mucho que solamente estemos planteándonos a veces la disyuntiva religiosa y no que esto está vinculado con
con otros intereses más de tipo económico, de tipo estratégico político. Hablar de Irak nos obliga a remitirnos al pasado histórico, pero también al pasado reciente. Un berenjenal que no se puede entender sin la invasión y posterior ocupación que hizo Estados Unidos de Afganistán como producto de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos. Frente a la guerra en Irak, una guerra que hay que recordar fue completamente ilegal, unilateral y preventiva, que no fue observada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ni por el derecho internacional, y en donde tampoco se encontraron armas de destrucción masiva. Lo que sí logró Estados Unidos fue deponer a Saddam Hussein, pero hay que recordar que en algún momento este dictador sí pudo domar y controlar todos los distintos intereses de los grupos étnicos y religiosos que hoy parece ser algo ingobernable. Pero Estados Unidos y su desarrollo requiere una cantidad de petróleo imposible de prever siquiera en el futuro más inmediato, es decir, de aquí a 10 años. Luego entonces, siendo el país que consume más de la mitad del petróleo que se produce a nivel mundial, pues sin duda la ecuación es inmediata, tiene que tener intereses muy claros en esa región. Luego entonces, pues insisto, más bien se trata de un problema demasiado complejo que las fuentes occidentales no nos van a poder permitir develar hasta dónde esa complejidad o todos los intereses que están involucrados. La partida de Estados Unidos en Irak dejó un saldo aberrante. Un clima de inseguridad, violencia y crispación política que han abonado a una guerra civil y nublado una y otra vez las supuestas aspiraciones democráticas de Washington en un país donde reinan los divisionismos tribales y sectarios. De entrada, la invasión incitó al surgimiento de ISIS en 2003 y legó niveles desconocidos de violencia y de atentados terroristas que terminaron por aglutinar un sentimiento de odio contra la todavía superpotencia. El fiasco de la guerra, que no dejó menores condiciones para la inclusión y el desarrollo económico, que terminó con la retirada de tropas de Estados Unidos, y un vacío que no ha podido ser llenado por la política exterior de Barack Obama y el mundo occidental. Sí, entre otras lecturas ha habido prensa que ha dicho que este grupo habría sido entrenado, cuando menos en parte, en Estados Unidos o por estadounidenses. Lo cual, bueno, en todo caso, aunque sea especulación, creo que en este momento hay que tener en cuenta las diferentes hipótesis. Pero yo creo que sobre todo el problema está en si van a lograr si el grupo va a lograr ser frenado en el interior del mismo Irak. Y ahí, cuando yo digo que no hay que dejarlo tanto en el plano de lo religioso, es porque están los kurdos también. Y los kurdos es un grupo étnico, no es un grupo religioso, musulmanes, pero también con intereses nacionales muy fuertes. Hay que recordar que estamos hablando de más de 20 millones de kurdos en esa región, y además ellos se sienten parte de los propietarios de los recursos de esa tierra que son exuberantes. Así es que ese otro elemento hay que tenerlo en cuenta. Aparentemente Estados Unidos había realizado una alianza. Que al parecer una de las soluciones es deponer a Nuri al-Maliki y buscar a un líder más inclusivo y menos localista y menos sectario. Que eso es lo que está favoreciendo justamente Estados Unidos. Contra ello tenemos aquí los intereses de Irán. No olvidemos que Irán también está muy involucrado en el tema de Irak. Pretende Irán mantener su círculo de influencia y pretende contener
cualquier avance de un grupo sunita como lo es ISIS, ¿no? Entonces, Irán apoya a Maliki y apoya la política sectaria que Maliki ha llevado a cabo en ese país. Entonces yo creo que estamos en plenas negociaciones, es muy complicado saberlo, no hay forma en este momento de determinarlo. Yo te diría que la mayor parte de la población iraquí preferiría definitivamente, incluidos muchos chiitas, muchísimos chiitas, preferiría que Maliki se saliera en este punto y que de alguna forma se conservara un gobierno mucho más inclusivo. De unidad nacional. Exacto. A estas alturas, el soft power o el llamado poder blando de la política exterior de Barack Obama no puede hacer regresar sus tropas a Irak. Incluso con la irrupción de ISIS, esta no puede ser una opción. Precisamente las divisiones de la élite política estadounidense se destazan a la hora de trazar las estrategias para enfrentar el yihadismo radical de ISIS en un momento en que la balcanización iraquí parece irreversible. Aunque para algunos los errores se cifraron en no haber dejado contingentes de emergencia y haber descuidado la oportunidad de influenciar en la formación de un gobierno de unidad, para otros el ausentismo de Washington ha traído mayores problemas. Para los republicanos, la diplomacia de Obama no tiene brújula y la vía intermedia que sugiere entre el aislacionismo y su abstencionismo frente a opciones belicistas e injerencistas sella la debilidad de Estados Unidos en el mundo. Esta doctrina que implementa Obama, una doctrina de repliegue relativo, una doctrina de permitir que sean sus aliados regionales y locales quienes resuelvan los distintos conflictos y Estados Unidos solamente participar de manera indirecta en ellos, es una doctrina que está siendo enormemente criticada. Se ha generado un vacío o una percepción de vacío de Estados Unidos y esta percepción de vacío ocasiona que otros actores tiendan a llenarlo y de ahí el papel que está jugando Rusia, que no necesariamente tiene el poder que proyecta, pero que usa muy adecuadamente esta proyección, China y claro, actores no estatales como es el caso de ISIS, que entienden perfectamente bien que en este momento Estados Unidos no está interesado ni en intervenir Siria ni en intervenir Irak. Lo entienden y juegan con eso. Si fuera 2007, ISIS no tendría la eficacia que está teniendo y no tendría la capacidad, porque digo, la prueba está en la manera como el ejército estadounidense luchó contra Al Qaeda en Irak en su momento, ¿no? El mote que quieran tener los quienes se parapetan en una situación de poder, sino evitar que haya tanta tragedia, tanta sangre en este momento con este avance de este supuesto grupo del Estado Islámico. Son miles de muertos ya los que se han producido de nuevo en la zona. También no puede ser, no puede el mundo permitir que el costo en vidas humanas sea tan alto, aún tratándose de regiones pues, de por sí conflictivas. Además de que Irán ya mandó drones a Irak, además de que Estados Unidos también lo ha hecho supuestamente para proteger a su cuerpo diplomático y no para realizar hasta ahora ataques ofensivos. Es importante comentar que la estrategia de John Kerry, que pasa por la iniciativa de estabilización regional, busca dotar de $1 billón para los países vecinos de Siria y un apoyo militar de $500 millones para empoderar a las fuerzas de oposición siria, seguido del envío de centenares de asesores y soldados de CENTCOM a Irak. El Comando Militar estadounidense, que tiene como área de responsabilidad atender a países del Medio Oriente. Está el tema del ejército iraquí, un estado debilitado enormemente, con un ejército, dicen incluso, mal alimentado, mal formado,
con poco armamento y sobre todo, que es la parte fundamental, con poquísima motivación. Entonces, el ejército, y además hay que agregar que ISIS, a pesar de que son pocos, relativamente pocos combatientes, no tiene más, se calcula, no tiene más de entre 5 y 10 mil combatientes en total, pero tiene estrategias de carácter terrorista. Y estas estrategias van a generar miedo y terror en la población y también entre muchos soldados. Esto va a ocasionar en conjunto esta serie de factores. Claro, los soldados simplemente se van, huyen, dicen, no tenemos la capacidad de combatir y les dejan los puestos a estos combatientes, ayudados también por otros oficiales que están en contra del gobierno de Maliki. En Occidente, siempre que hablamos de los problemas de Oriente, pensamos como ¿y ahora quién podrá salvar a toda la región? ¿No? Y necesariamente siempre aparece el Superman de Estados Unidos. Y sin embargo, con todo lo problemático y difícil que resulta esto, creo que los musulmanes, los árabes o cualquiera que esté inmerso en un conflicto tienen que encontrar sus propias maneras de solución, sus propias formas de acuerdo, pero aquí el problema es que no estamos hablando de grupos puros, es decir, porque no se trata solamente de los sirios interesados en los libaneses o de Hamas interesado en Hezbollah. Y en este mundo lleno de contradicciones, parece increíble que Estados Unidos e ISIS estén luchando del mismo bando para derrocar a Bashar al-Assad en Siria. Pero también Estados Unidos e Irán, lo que pareciera hace unos años como los mayores enemigos o acérrimos enemigos, ahora los dos están siendo países amigos y aliados para desinflar y derrocar a ISIS en Siria y en Irak. Y es que no hay que perder de vista que con la retirada de tropas de Estados Unidos de Irak, el gran ganador de toda esta contienda fue el mismo Irán, algo que se traduce en términos geopolíticos como una gran pérdida para Arabia Saudita y las monarquías del Golfo. Y en medio de todo este enredo, crece la crispación política en Estados Unidos para tomar una nueva decisión sobre Irak, las elecciones intermedias que se acercan y los republicanos y los demócratas que no se ponen de acuerdo. El centro de influencia más importante de Irak va a ser Irán. Entonces la política exterior se va a centrar muchísimo en respaldar y apoyar la política exterior iraní y también en respaldar y apoyar, por ejemplo, al gobierno sirio. Aquí va a haber un enfrentamiento directo con la Casa Blanca. Irak, o el gobierno iraquí para ser más precisos, va a permitir el uso de su espacio aéreo para la provisión de armamento, para el traslado de personal desde Irán hacia Siria en apoyo a Bashar al-Assad, algo que la Casa Blanca está absolutamente opuesta. La Casa Blanca, recordemos que desde el inicio exige la salida de Assad y tiene ahí una confrontación muy importante con Irán y con los otros aliados de Assad al respecto. Y si no fuera por Irak, el abasto sería muchísimo más complicado. Basta ver el mapa para que se entienda, ¿no? Entonces, podemos hablar de un acercamiento de Maliki con Irán y con la política exterior iraní. Irán no esté tan en la mira o tenga en la mira a este otro grupo para cerrarle el paso y más bien lo vea como yo insisto en un problema de tipo militar que tiene finalidades fundamentalmente económicas más que disputar el liderazgo sobre el mundo musulmán entre sunís y chiíes que bueno, con todo lo que está pasando pareciera que podría darse esa confrontación, pero hasta el momento no se ha expresado de manera contundente los ayatolás respecto a este Estado Islámico. Por lo tanto, pues sigue siendo una incógnita más bien y creo que cada vez es más necesario
el acercamiento a fuentes directas, a fuentes primarias, y no solamente a la lectura que se permite desde Occidente. En el Islam, la justicia es una base. La justicia es una base. El Congreso de la Unión realiza una tarea fundamental que desempeñar en materia de análisis de política exterior. La presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez sugirió la creación de un registro de niños migrantes. ¿Cómo eficientar los recursos, diría yo, en ese sentido? De la importancia que se requiere el tener un sistema de información, quiénes son, de dónde vienen, qué edades tienen, darles el seguimiento puntual de cada niño y cada niña. Aquí se ha dicho, cada niño y cada niña representa una historia muy distinta a unas a otros. Por parte de la presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios adelantó que presentarán de nuevo el proyecto de ley de migración. La volveremos a presentar en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en estos días, tal como fue presentada en septiembre, para que se turne a comisiones. Y ahí en comisiones, y esperamos trabajarlo muy rápido en estos días, que las propuestas que se han hecho aquí de modificaciones las incluyamos y esperemos que en este procedimiento legislativo en septiembre se pudiera estar presentando y votando. Bueno, y sobre este mismo tema en la Cámara Alta para prevenir y aminorar los problemas que enfrentan las niñas, niños inmigrantes no acompañados durante su paso por territorio mexicano con la intención de llegar a los Estados Unidos de Norteamérica, se deben de implementar acciones regionales a fin de garantizar la protección de su integridad y sus derechos humanos. Bueno, así se planteó durante una reunión que senadoras de distintas comisiones legislativas sostuvieron con la subsecretaria de Población, Migración, Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. ¿Qué es lo que tiene que hacer México? Bueno, yo creo que es muy claro. México es un país que tiene una presencia preponderante en la región. Me parece que la ubicación política también, junto con la geográfica, como ya lo dije, nos pone en una relevancia de compromisos que no podemos eludir. La funcionaria de la Secretaría de Gobernación planteó que se le otorguen mayores recursos al Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, para que fortalezca el papel que tiene la protección de los niños migrantes. De los 12 a los 17 vienen con una problemática muy especial, dan mucho problema alrededor del albergue del DIF y entonces yo me los tengo que llevar a una zona especial dentro de estación migratoria. Pero lo que sí quiero decirle es que está ahí presente siempre el DIF. Las presidentas de las Comisiones de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe y la de Igualdad de Género coincidieron en que se deben proteger por igual los derechos de los menores migrantes mexicanos y centroamericanos a través de políticas regionales. Los mexicanos pues sí son repatriados de manera automática cuando llegan a territorio estadounidense, pero los centroamericanos pues deben ser custodiados, revisados y transferidos a la oficina de reasentamiento de refugiados. Me gustaría mucho que nos hicieran llegar un diagnóstico muy ejecutivo, porque lo que ha dicho aquí subsecretaria habla de que de alguna manera el tema México está de alguna manera controlado, pero como el tema es regional y a México va en esta región, sí nos gustaría saber el diagnóstico que tiene el gobierno de la República. Vayamos a unas notas sobre los desplazamientos humanos en Irak como producto de los avances espectaculares de ISIS, pero primero hagamos un corte. En el Islam, la justicia es una base. La justicia es una base. Irak ha vivido enormes crisis humanitarias como consecuencia de guerras y de conflictos que ha vivido. La crisis de los refugiados ha hecho que muchos iraquíes hayan ido a parar a Líbano y a Siria para huir de la inseguridad, de la violencia y de la precariedad económica que existe en Irak.
Pero a esta nueva crisis de refugiados se le debe de sumar otra: los desplazamientos humanos debido a los espectaculares avances de ISIS en Siria y en Irak. Tras caer Mosul en manos del Estado Islámico de Siria y de Irak, la segunda ciudad más grande del país, se estima que 500,000 personas han abandonado sus lugares de origen. El éxodo de familias afectadas por la violencia y el conflicto también ha tocado lugar en otras provincias que han sido tomadas por los sunitas extremistas. Los reportes internacionales señalan que muchos iraquíes prefieren llegar a la zona norte del país, que está controlado por los kurdos. Según la organización Amnistía Internacional, hay otros miles de ciudadanos musulmanes sunitas que han huido de sus casas y de las zonas circundantes bajo el control de ISIS por temor a los ataques aéreos que se pueden llegar a dar por parte del gobierno. Se calcula que 1 millón de personas se han visto obligadas a desplazarse en Irak desde enero del 2004. Las tensiones sectarias, las fisuras políticas y las rivalidades entre las potencias regionales de Irán y Arabia Saudita, que han ocasionado que miles y miles de personas, entre ellos mujeres y niños, vivan con un enorme miedo a que se detone un polvorín en Irak. Hoy la comunidad internacional está en alarma y los organismos humanitarios globales están haciendo todo lo que pueden para ayudar a los desplazados y a los refugiados iraquíes. Sin embargo, en este año, en donde se cumple el centenario de la Primera Guerra Mundial, justamente en este 2014, es que debemos de comentar que Irak se está apuntando como una de las amenazas a la seguridad colectiva global y que no debemos de perder la vista sobre lo que está sucediendo en este país. Comentemos la agenda próximos días sobre los eventos internacionales que tendrán en estas semanas. Le platicamos que en esta semana finalizó la 4ª conferencia sobre inversión en infraestructura de los países de América Latina y el Caribe en Lima, Perú. El objetivo de esta conferencia, que fue organizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, fue plantear las necesidades de inversión en la zona con el objetivo que dialoguen tanto el gobierno como los diferentes inversores sobre los sectores y las necesidades que se presentan en las economías de América Latina. El 9 de julio se cumplen los 3 años de la independencia de Sudán del Sur, ese país que está inmerso en un constante y permanente conflicto con su país vecino del norte. Recordemos que en el 2011 este país se independizó mediante un referéndum donde participó alrededor del 98% de la población. Y como dato curioso, es el país más joven que pertenece a las Naciones Unidas. Un recorrido informativo por los 5 continentes del mundo. Israel bombardeó este martes decenas de objetivos en la Franja de Gaza, en ataques que podrían convertirse en una ofensiva a largo plazo después de un aumento en los ataques con cohetes palestinos contra ciudades israelíes. La Liga Árabe ha sugerido celebrar una reunión urgente en el Consejo de Seguridad de la ONU a fin de adoptar las medidas necesarias para cesar los ataques israelíes en la Franja de Gaza. El secretario general de la organización, Nabil al-Arabi, dijo que ha mantenido contacto con el presidente palestino Mahmoud Abbas y con los jefes de la diplomacia de la región. Luego de recuperar la ciudad de Slaviansk, el gobierno de Ucrania ha sido contundente al afirmar que no negociará con los separatistas prorrusos hasta que depongan definitivamente las armas. Así lo declaró el ministro ucraniano de Defensa, Valery Geletey, en la página web de su ministerio. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, anunció que impugnará la competencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el diferendo que mantiene con Bolivia, que reclama una salida al Pacífico, derecho que perdió en una guerra del siglo XIX.
En Nigeria, decenas de mujeres secuestradas por la secta islámica Boko Haram lograron escapar de sus captores, así lo informaron fuentes de seguridad. Las 63 mujeres huyeron de los terroristas cuando estos abandonaron el lugar, donde se escondían para atacar a militares del ejército nigeriano en el área de Damboa. Llegamos al fin de Vértice Internacional. Zorrina Musali, como siempre les recuerdo que Vértice Internacional se transmite todos los martes a las 9 de la noche y en retransmisión los sábados a las 8 de la noche. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.